La vivienda no es solamente un techo. Todos necesitamos protegernos del clima, de las vicisitudes del ambiente, pero la vivienda está conectada a un concepto más amplio, que es el concepto de hogar y el concepto de comunidad. Nadie aspira a vivir bajo un techo sin tener un entorno vivo, un entorno de relaciones. Por lo tanto, cualquier solución que tenga que ver con el tema de vivienda tiene que pasar necesariamente por el tema de comunidad. Y si pasa por el tema de comunidad, nos obliga a hacer la reflexión sobre el concepto del desarraigo, que en mucho está en la base del individualismo, del egoísmo, de la violencia y de la crisis social que viven países como el nuestro. ¿Por qué? Porque creo que es fácil para cada uno de nosotros hablar con nuestros mayores, sean nuestros abuelos o nuestros padres o nuestros tíos abuelos que todavía están vivos y que nacieron por allá en los años 20 o 30 del siglo pasado y que nos cuentan cómo se vivía, cómo vivían con sus familias y cómo de un momento a otro terminaron desarraigados, es decir, dispersos, porque la violencia dividió a unos y a otros, porque la pobreza separó a unos y a otros, porque la muerte de los mayores a su turno los obligó a que salieran a buscar mejor suerte. Entonces, en conclusión, somos un país de desarraigados, por lo menos a nivel de los sectores populares, de los sectores pobres y de los sectores medios. No hablemos de los sectores más pudientes de la sociedad, pero la inmensa mayoría de conciudadanos venimos de familias desarraigadas, o por la pobreza, o por la violencia, o por los desastres naturales. Si entendemos eso, y si lo entendieran nuestros gobernantes y nuestros líderes y los planeadores del desarrollo, no cometeríamos errores como aquellos de ir a hacer 20 o 50 o 100 o 200 viviendas cajones por allá en algún sitio X, donde traemos a 100 o a 200 personas, o mejor familias, que tenían su arraigo en unos entornos donde llevaban 20 y 30 años viviendo y haciendo comunidad, construyendo cultura, construyendo territorio, y los pasan como si simplemente fueran una cosa, es decir, este vaso lo paso de esta mesa y lo paso a la otra y no pasó nada. Ahí está el primer problema grave, y es que los planeadores del desarrollo no han entendido que las comunidades se arraigan y que las comunidades se desarraigan, y que es en el desarraigo donde está la fragilidad que impide que después podamos construir sociedad. En segundo lugar, creo que fue Juan Pablo quien hizo alusión. Europa es un buen referente. Europa en 1945, en mayo del 45, quedó destruida cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. El 80% de las viviendas en Europa occidental, en lo que era Alemania, Francia, Italia, Polonia, Inglaterra y gran parte de Rusia, Grecia y muchos otros países, quedó inexistente. No había vivienda. ¿Y la gente qué hizo? Pues encontró, por fortuna, en su momento, a unos dirigentes de la época que, obviamente invirtiendo muchos recursos, comenzaron a invertir enorme cantidad de dinero en reconstrucción de los países, de sus ciudades, pero fíjense, con un detalle: comenzaron a construir una Europa de ciudades en altura. La Europa que se conoce hoy es una Europa reconstruida en altura. Roma, Ginebra, Bruselas, Barcelona, Madrid, Turín, Milán, París, Frankfurt, muchas ciudades
Hoy va uno y encuentra que hay torres de edificios de 5, 7, 11, 17, 20 y hasta 30 pisos. Y allí viven familias. No se construyeron para hacer oficinas, se construyeron para que vivieran familias. Europa hace 70 años nos mostró el camino de cómo impedir que las ciudades se sigan extendiendo horizontalmente y se puedan ir racionalizando verticalmente. Y aquí no hemos querido aprender, o mejor, no le ha interesado que este modelo se aplique, porque aquí hay mucho terrateniente que lo que necesita es valorizar el metro cuadrado de tierra a expensas de que sea cada vez más difícil y más costoso llevar el agua, el alcantarillado, la energía y las vías allá donde tienen sus tierras. Es un modelo mezquino, un modelo miope y un modelo que no tiene solución de continuidad. Tarde que temprano va a colapsar, como ya lo está ocurriendo hoy. Vuelvo a insistir en algo que he dicho en otros programas. Ante estos desafíos como el de la vivienda y el arraigo comunitario, es necesario quitarle a los gobernantes de turno y a los políticos a través del Consejo esa pera, esa manzana, ese durazno en el que se convierte jugoso para sus negocios, y crear una especie de instituciones supragubernamentales que vayan más allá de esos 4 años de ejercicio de poder gubernamental y que piensen en los próximos 50 años. Y ahí vuelvo a mirar entidades como la Sociedad de Mejoras Públicas, en el caso de Cali. ¿Qué hace la Sociedad de Mejoras Públicas frente a esto? ¿Qué dientes tiene? ¿Por qué no se crean en las ciudades, especialmente en las ciudades capitales, sociedades de mejoras públicas o sociedades de ornato urbano, de planeación urbana, donde el alcalde tenga puesto pero no sea el que las maneje? Donde algún representante del consejo tenga puesto pero no sea el consejo el que las maneje, sino que allí hayan expertos en desarrollo urbano, en planeación, en desarrollo de infraestructura, en manejo de servicios públicos, en manejo ambiental, que piensen la ciudad de los próximos 50 años, de las próximas 3 generaciones. Es un problema de inteligencia colectiva y allí tenemos que comenzar a insistir, y hay que pedirle a los políticos, tengamos la esperanza de que lo entiendan y lo quieren escuchar. Hay que pedirle a los gobernantes que por favor lo entiendan. Hombre, alcalde Jorge Iván Ospina, lo invitamos a usted desde esta tribuna. Piense, usted tiene la posibilidad de reordenar urbanísticamente la ciudad, pero por favor, demuéstrenos que usted también se deslinda de intereses particulares, que a usted no lo presionan las constructoras y los urbanizadores ricos, y que usted piensa por encima de esas presiones en la ciudad de los próximos 50 años y en los pobladores de esta ciudad, que ya repito, no necesitan solo un techo, necesitan mantener el arraigo a sus comunidades. No hay derecho a que el campesino y el poblador periférico que viene de los extramuros de la geografía colombiana, ya desarraigado, llegue a una ciudad como Cali y tenga un nuevo y un segundo desarraigo y un tercer desarraigo, porque hay que privilegiar los intereses de los terratenientes o de los constructores o de los mal llamados planeadores de un desarrollo que está colapsando. Es hora de que entendamos que el desarraigo nos hace más individualistas, más egoístas y nos impide construir sociedad. Buenos días.